A no ser que Roberto me diga que no la traiga. ¿Puedo pasar al bolsillo de la people? De la gente que está del otro lado, endeudada, que ya pagó la tarjeta y no tiene más plata. Sí, ¿La puedo volver a bajar con eso? Que está más vacío el bolsillo de la gente que la fiesta de reunión del Día del Amigo de Lucas. Qué golpe basta, muchachos. Bueno, en la placa 6 tenemos esta deuda de los hogares del Instituto de Argentina Grande y marca este dato muy preocupante, que es uno de cada cuatro hogares, o sea, más del 25%, necesitaron pedir plata prestada para llegar a fin de mes. Y ahí algo interesante de este estudio es que marca no solo las entidades financieras, digo, endeudarme con la tarjeta de crédito, endeudarme con un préstamo personal, endeudarme con la billetera virtual, Pobre, acabas de ahorrar $450. La cara. de interés es bastante sideral, sino también con los conocidos, digo, le presto plata, le pido plata a un familiar, a un amigo, a un conocido. En el mejor de los casos conocido. Los barrios están poniéndose picantes. Sí, en el mejor de los casos, un conocido, lo que denuncian desde los barrios populares, sobre todo La Poderosa, es, bueno, el prestamista del barrio. ¿Quién va a ser el prestamista del barrio? ¿Quién se les ocurre? Y sí, el que tiene plata y vive en el barrio. Y tiene liquidez y necesita desprenderse también de ese efectivo rápido. Y que sabe que si vos no le podés pagar, te dará algún trabajo para que hagas y le pagarás en especies. Entonces lo que se ve en ese gráfico es el incremento en ese endeudamiento que va del 2022 al 2025, tanto en el rubro de entidades financieras, que aumenta, por ejemplo, del 9,73 al 14,14%, y también con los conocidos, no tanto con los conocidos, lo cual te marca también, bueno, los conocidos también están con Claro, tenés que tener un conocido que le sobre un mango para que te preste. Exacto, entonces eso también llama la atención, pero para mí el dato más relevante tiene que ver con la placa 1 y es la comparación en la mora de la Argentina y del resto de Latinoamérica, porque ahí vemos cómo crece ese endeudamiento de las familias, y ya no solo el endeudamiento, sino la morosidad. O sea, cuántas familias se endeudaron y efectivamente no pudieron hacer frente a ese endeudamiento. Y la rayita es azul, ¿vieron que sobresale una rayita que medio que se dispara? Como pedo de uso. Como pedo de uso se va para arriba. Bueno, esa es la Argentina con la morosidad más alta de la región. La que cae tanto es Colombia desde que asume Petro, ¿no? Y este gráfico va de enero de 2023 a septiembre de 2025, así que es dentro del gobierno de Petro, no todo de Petro, no, claro, pero sí dentro del gobierno de Petro. ¿Y el verde qué es? Brasil con 4,5%, aumentó, pero está básicamente, estaba en el 4% de enero de 2023, ahora está en el 4,5%. La disparada de Argentina es algo que es impresionante. México levemente baja, Chile se mantiene igual, es el nivel de morosidad más o menos del 2%, y la que llama mucho la atención, más allá del desendeudamiento, si se quiere, o la regularización de las deudas, mejor dicho, de Colombia, es la morosidad de la Argentina, que le ha ganado a los países de la región que tienen niveles de endeudamiento más altos. Y aprovecho que los tengo, perdón, Alan, No, que cuando uno confronta estos datos con un economista ortodoxo, te dice, no, es bueno que haya significa que hay crédito, significa que ahora están las familias. En una economía normal tiene que haber crédito. Pero cuando hay morosidad, menos crédito en el futuro. Se derrumba esa. Y además hay una cuestión acá, estos son datos del Banco Provincia, y lo que marca también la morosidad en un mercado financiero que es muy chico, como el de la Argentina, es que si vos sos un banco y ya tenés una cartera que es chiquita de depósitos y tenés encajes muy altos, entonces vos lo que podés prestar es muy bajito y encima te subió la morosidad, entonces vos tenés que tener súper cuidado con a quién le vas a prestar la plata, porque tenés muy poca plata, tenés aumentando la morosidad, y entonces a quién le vas a prestar plata, y solo a los que cumplan un montón de requisitos, y complejiza un poco esa idea del gobierno de que sea el crédito el motor del crecimiento, porque ya la morosidad la tenés muy alta. De hecho, si te fijas, entras a la app de tu banco y te fijas el límite de tu tarjeta, incluso si pagaste en términos todos los últimos resúmenes, seguramente el límite es más bajo que el que tenías hace 6 meses, porque los bancos tienen que bajarte el límite a vos para cubrirse ante la morosidad de otros que no llegaron a pagar. En el balance de Galicia, que había dado deficitario, creo que estaba el punto de la morosidad como uno de los causantes. Sí, y además algo que, insisto, aprovecho, están Cande y Alfredo para volver a explicarlo.
No es casualidad que la línea de endeudamiento del país y la línea de endeudamiento de las familias vayan en paralelo. Cuando un país se endeuda, lo más probable es que las familias terminen endeudadas, y cuando un país se desendeuda, las familias en general suelen tener situaciones más holgadas. Bueno, depende para qué utilizás el endeudamiento. Como el endeudamiento en Argentina, en general, en los gobiernos de derecha, es simplemente para facilitar la fuga de capitales o el ahorro en dólares, porque es insustentable, entonces ahí es que se hace una economía que se estanca, una economía que se cae, los ingresos populares disminuyen, entonces ahí se incrementa el endeudamiento. Porque la deuda, esto es un punto que por ahí se abre otra ventana, pero la deuda pública no es buena o mala. El tema es para qué la utilizás. Y el problema es que los endeudadores seriales en Argentina no la utilizan para las inversiones reproductivas. Para no mejorar la productividad del futuro, porque Claro, supuestamente y generar dólares. Tenés que generar dólares para pagar la deuda. si vos te endeudas, con eso mejorás tu productividad, vas a poder producir la plata para devolver. Claro, exacto. Pero así funciona el capitalismo, Sí. la verdad. Así es la base del crédito. Igual está complicado el capitalismo funcionando así con países que tienen más deuda Sí, que pero sus PBI algunos completos. crecieron, eso es lo que te digo, Sí. y con tasas más bajas. El nivel tema de es deuda a que- nivel global está por encima de lo que es la producción. Exacto. Hay una burbuja especulativa, es el llamado capital ficticio. La cuestión es que la Argentina casi no hubo experiencia de endeudamiento masivo y que genere inversiones reproductivas. Esto es lo básico para el endeudamiento. Con la dictadura, con Menem, con Macri y ahora con Milei. Tengo otra pregunta para hacerles, porque también lo comentábamos más temprano en el grupo de chat con Roberto Navarro. Vos recién hablabas muy bien de cómo a partir del que gana Milei empieza un shock de cierre de empresa, de gente que Sí. estaba viendo qué hacer y dice, si esto va a seguir así 2 años más, cierro ahora en vez de esperar 6 meses, 1 año y cerrar en peores condiciones. ¿Puede haber un nuevo shock si se aprueba esta ley de despidos? De gente que diga, bueno, ahora que me sale gratis, aprovecho y reduzco el personal porque lo haría de otra forma, pero como obviamente había ahí una barrera para hacerlo, bueno, buscaba otra manera de acomodarme. Ahora tengo 5, rajo a 3. Ahí hay un aspecto que es lo legal. Sturzenegger dijo que es retroactivo. Una ley puede ser retroactiva, no sé. Ahí me excede en ese análisis. El punto ahí que discutían los laboralistas es que, claro, el despido, la indemnización se ejecuta en el momento del despido. Entonces, en ese momento es la ley vigente, no la ley cuando vos firmaste el contrato o cuando ingresaste a trabajar. Entonces, es uno de los puntos que está en discusión. Entonces ahí es. Sí, sí. Otros dicen esto va a generar un montón de juicios laborales, que van a decir yo firmé otro contrato. Está esa Sí, discusión, y exactamente. esto podría tener el colateral de efectivamente generar una industria del juicio en la Argentina. Pero y sí, si sos empresario y agarrás y decís, bueno, ese mismo 3% que yo lo estaba ya desviando para los aportes patronales, va a un fondo y ese fondo paga la indemnización y bueno, y tengo que achicar personal y sí, va a haber una ola de despidos. Pero además la cuestión es que con el fondo me parece es el gran capítulo o uno de los grandes por el negocio que se crea. Otro es el que se permite a las billeteras virtuales ser también las nuevas cuentas sueldos. Es un negocio para galperinas y regalado. Pero en este caso también tenés que después, hoy son aportes patronales que van al CIPA, ¿no? Ese 3%, si la relación laboral se termina, pero no hay un despido mediado, se la queda la empresa la plata. No, o queda en el el fondo, banco, queda en el fondo. O el banco, Queda en el que lo fondo de administra. asistencia Mirá, laboral. o sea, vamos a hacer un paralelo, no es exactamente así, pero tiene cierto paralelismo con lo que fueron las AFJP. En las AFJP en ese momento las empresas hacían el aporte previsional y iba al sistema de seguridad social. Crean las AFJP y ese porcentaje ¿a dónde va? Va a las FJP y se pierden del sistema de seguridad social. Ahora, con el FAL, ese 3% en vez del sistema de seguridad social va a
a este fondo que va a ser manejado por vaya a saber qué empresa, bancos, sociedades de bolsas, compañías de seguro. Bueno, ese 3% va a generar un agujero en el sistema previsional, el sistema de seguridad social. Entonces, para mantener las actuales prestaciones, va a tener que hacer un ajuste fenomenal en el resto de las partidas. Y si no alcanza, dentro del sistema de seguridad social van a tener que hacer un mega ajuste. Pero además, es que ahí es increíble la Argentina, es un loop interminable, insoportable, porque quienes analizan con más detalle la evolución de la convertibilidad explican, y más desde la mirada hasta ortodoxa, no desde la heterodoxa, que uno de los puntos centrales de la debilidad de la convertibilidad fue precisamente la CFJP. ¿Por qué? Porque el fisco perdió recursos, y al perder recursos se incrementó todo un circuito vicioso de endeudamiento, de déficit y ajuste fiscal. Y ahora están haciendo lo mismo. Y ahora, digo yo, el peronismo no podría decirles, miren que si ustedes implementan este fondo, nosotros el día que seamos gobierno lo volvemos a nacionalizar. Para mí se les iría un montón la gana de armarlo, ¿eh? Si ya saben a priori que el día que gane la oposición se vuelve a nacionalizar, como se hizo con los fondos de la CFJP. El tema es que no es optativo, es obligatorio. La ley lo vuelve obligatorio, algo que ahora era más motivos para nacionalizar. Y más caro también. El tema es que aún la CFJP, con el negocio que implicaban y la estafa en muchos casos, en algún momento el trabajador se jubilaba y esa plata más o menos bien invertida, Sí, mal invertida, la recibía. El fondo de cese laboral actual, si no te despiden, no recibís ese 3%. Se lo queda la empresa. Se lo queda del fondo, sí. Y además me parece importante este número que sacó hoy INVEC, que tiene que ver con cuánto le va a costar esto a las cuentas públicas, cuánto nos va a costar a todos y todas. Y ese cálculo lo estiman en el 0,83%, estoy hablando del 0,83% del PBI. ¿Y por año? Sí. Sí, 0,5% corresponde a esa reducción de contribuciones, a esa pérdida que tiene el CIPA, o sea que es el número más grande, pero es una pérdida muy grande. Recordemos que cuando Milei vetó el aumento de los jubilados era el 0,4%. Universidades también 0,4%. O sea, podrían haber aprobado las dos cosas y financiarlas simplemente con lo que van a perder ahora. Dicen entre 2.500 y 3.000 millones de dólares equivalentes, ¿no? Hay otra manera de verlo. Hola, no, Hola, chicos. Discapacidad también, ¿no? Sí. O sea, todo Claro, podría haber sido financiado. Hay otra manera de verlo que me parece hasta más gráfica, además de la cantidad de plata que ya dice mucho, que es, hay 3 puntos que antes eran aportes patronales y ahora quedan cubiertos por el Estado a través de este FAL. Y hay un punto extra de aportes patronales que se rebajan. Eso significa que del total de la masa salarial que existe, el día que se aprueba la ley hay 4 puntos, un 4% de toda la masa salarial que no estaba en la mano de los empleadores y pasa a estar en manos de los empleadores. Es un montón. Es un montón. Es un montón de plata. Porque el punto que además bajan de contribuciones a las obras sociales no solo desfinancia las obras sociales, sino que para las personas que tienen prepaga te aumenta automáticamente la cuota de la prepaga. Así es, así es. La verdad es que no es una reforma contra los trabajadores, es una reforma para romper el país. Y además, eso sí, no importa cuándo firmaste el contrato, eso rige para todos inmediatamente el día siguiente en que se aprueba la ley y que sea promulgada. Así es. No hay discusión al respecto. ¿Alguien dijo fiestas? Es una video infantil. ¿Estábamos invitados? Sí. Estamos resignados a votar este. La boleta tiene su cara, pero no está él. Te cuento por qué. El alto de su amigo le pagó muy bien. Mucha plata le ha transferido a nombre de él. José Luis Esper, al dejárselo bala, no le salió bien. Le pidieron que renunciara para no perder. Pobrecito Esper, y Karen no esperaba reemplazarlo a él. No cambió el domicilio en Cava y vota en Liniers. ¡Qué boluda es! Santilli ahora festeja, lo acepta Milei.
Ya no dice que tras las rejas lo quiere meter por violar la ley. Su hermana lo celebra y brinda por él. Le explicó cómo son las reglas, Polo, ya sabes. Yo me quedo el 3, mientras desafinaba su hermano Javier. 3 camperas de cuero usaba y un pañal también. Yo no sé por qué. La princesa Jinglera. Agradecemos a Gelatina por permitirnos utilizar su material, como también a Radio El Destape por utilizar sus investigaciones periodísticas, y que eso nos permite traérselas a ustedes para todos aquellos que no pueden pagar un abono mensual de cable, ni tampoco tienen la TDA en su casa porque el televisor es viejito por el motivo que sea. Entonces, aunque sea a través de, alternativamente, a través de la radio, de una radio común y silvestre, pueden enterarse de aquellas noticias que están vedadas para ustedes si no tienen los medios que mencioné anteriormente. Desde ya, muchísimas gracias. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermano, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. Docente jubilada, especializada en psicología educacional, dicta clases particulares para niños con dificultades en lectoescritura de primero, segundo y tercer grado de escuela primaria. Para mayor información, comunícate al 03571 57 10 87. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. Escucha esto.
999 pesos. 2 sobres de jugo, 799 pesos. 6 latas de cerveza, 7.499 pesos. Aceite de girasol por 900 centímetros cúbicos, 2.899 pesos. 500 gramos de fiambre surtido, 2.699 pesos. 2 pizzas listas, 6.499 pesos. Vino botellón Viñas de Alvear, 3.099 pesos. Agua saborizada de 1,5 litros, 999 pesos. 500 gramos de fiambre, 2.699 pesos. ¿Dónde si no? El Vía de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Tre Fratelli Despensa, en Justiniano Pose 2655 de barrio Parque Montegrande. Tiene todo lo que necesitas en fiambres, chorizos, milanesas listas para freír, artículos de almacén, limpieza y también perfumería. Acordate, Tre Fratelli, en Justiniano Pose 2655, te atiende Ladero con la mejor onda. Y ahí mismo encontrás la gomería Los Liendos. Auxilio a domicilio, motos, autos, bicicletas. Podés llamar al 3571 52 19 50 y al 3571 35 66 19. Bueno, hoy continuamos con la biografía no autorizada de Malvinas, la primera parte. Ya llegamos prácticamente al final de la primera parte, pero es mucho más extensa. No sé si los 2 programas, perdón, 3 o 4 programas más que nos quedan nos van a alcanzar para poder desarrollar toda la biografía. Porque también está la parte de lo que es Malvinas a partir de 1982, qué fue lo que sucedió, donde hay pruebas suficientes, donde lo señalan al famoso canciller Nicanor Costa Méndez como un topo de la OTAN, o sea, un traidor a la patria que se dedicaba a hacer el trabajo de espía para la OTAN, en contra de nuestro país. Bien, dicho esto, vamos a continuar con lo que queda de la primera parte de la biografía no autorizada de Malvinas. He dado órdenes, pues, de despachar un buque para reunirse a nuestra escuadra en esos lugares y ayudar a prestar toda la protección legal que sea necesaria para nuestro comercio. Y enviaré sin demora a un ministro a indagar la naturaleza de las circunstancias, como así también la pretensión, si existe alguna, que es sostenida por ese gobierno a las expresadas islas. Entre tanto, someto el caso a la pretensión del Congreso, a fin de que revista al Ejecutivo con las debidas facultades y los medios
que puedan ser necesarios, a fin de proveer una fuerza adecuada a la completa protección de nuestros ciudadanos que pescan y trafican en esos mares. Jackson había tenido un papel descollante en la anexión de la Florida a Estados Unidos y simultáneamente con los hechos de Malvinas propugnaba la independencia de Texas, cuya posesión en un tiempo había ambicionado el Reino Unido, que Estados Unidos reconoció en 1937 como primer paso para su anexión, a la par que enviaba al hermano de Slocum a explorar Oregon y California con el mismo objetivo. La doctrina Monroe estaba en pleno plan de operaciones. La escalada del cónsul Slocum. El 6 de diciembre, ante algunas dificultades para lograr su abastecimiento por parte de la USS Lexington, el cónsul Slocum hizo una nueva presentación ante Anchorena, expresando haberle solicitado al comandante Duncan que pospusiera la partida de la USS Lexington hasta el día 9, a la espera de la contestación del gobierno argentino respecto a la inmediata suspensión del derecho a apresar buques norteamericanos que estuvieran pescando en Malvinas y de la restitución de la Harriet a sus dueños con todo lo decomisado de ella después de su apresamiento. Para morigerar diplomáticamente el emplazamiento, Slocum explicaba que la brevedad del periodo se debía a que había varios marinos norteamericanos abandonados en la isla de los Estados y la necesidad de que no se produjeran más capturas de barcos de Estados Unidos, transmitiendo que el comandante Duncan le había pedido que le transmitiera que esas proposiciones o exigencias estaban apoyadas en el espíritu de las relaciones amistosas que subsisten felizmente entre Estados Unidos y Buenos Aires. Acordando que respecto a la cuestión del derecho de pesca debería ser decidida entre ambos gobiernos, pero para que ello tuviera lugar, expresaba que compartía la postura de Duncan, de que los ciudadanos en ínterin no debían sufrir molestia alguna. Por último, destacaba que tras el fallecimiento de Forbes, él había sido de hecho reconocido como sustituto de este, y por ello planteaba que no creería que el gobierno de Buenos Aires intentase ahora una denegación de tal derecho, esperando que el gobierno recibiera la nota como una prueba de su sincero deseo de mantener ilesas las presentes relaciones amistosas entre ambos gobiernos. El ultimátum del comandante de la USS Lexington. Al día siguiente, ante el temor quizás de que el gobierno accediera a sus requerimientos, Duncan dobló la apuesta y envió directamente una nota al ministro Anchorena, expresándole que pedía que Vernet, habiéndose hecho criminal de piratería y robo, sea entregado a los Estados Unidos para que sea juzgado o que sea arrestado y castigado por las leyes de Buenos Aires. Por su parte, el francés Vernet, en el colmo del panfilismo o del juego dúplice, quiso nada menos que enviar a bordo de la USS Lexington hacia Malvinas a uno de sus segundones, enterándose así del requerimiento de Duncan. Y no se le ocurrió otra cosa que presentar una extensa y untuosa nota a Duncan, tratando supuestamente de explicarle sus actuaciones para quedar bien con Dios y con el diablo, con ingleses y norteamericanos. A la cual Duncan respondió duramente, diciendo que tenía prueba bajo juramento del capitán de la Harriet que ella fue saqueada de casi todos los artículos que tenía a bordo por orden de Vernet, llamándose gobernador y propietario de las Malvinas. Ante ello, Vernet presentó, el 7 de diciembre, un memorial ante el Ministerio de Guerra pidiendo
que se impidiese la salida del capitán Davison de la Harriet, el principal testigo de cargo contra él, lo que no pudo llevarse a cabo porque éste preventivamente ya se encontraba embarcado en la USS Lexington. Por su parte, al cumplirse el plazo señalado, al mediodía del 9 de septiembre, la USS Lexington levó anclas y enfiló hacia Malvinas. La anodina respuesta de un gobierno estupefacto. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, cuando ya se había vencido el plazo estipulado por Duncan y la USS Lexington se había marchado, Anchorena le comunicó al cónsul Slocum que habían tomado conocimiento de que Davison estaba embarcado en la USS Lexington, lo cual parecía dirigido a entorpecer el esclarecimiento legal de los hechos en torno de la Harriet, pidiendo en consecuencia a Slocum que hiciera saber a Davison que no podía ausentarse de Buenos Aires sin dejar un apoderado que lo represente, si quería evitar mayores perjuicios. Y por otra nota respondía al ultimátum del día 7 de Duncan, diciendo burocráticamente que el 8 había sido feriado por la festividad de la Virgen y que Rosas había estado muy ocupado, insistiendo de todas maneras que Slocum como cónsul carecía de representación en un asunto particular litigioso que debía resolverse conforme las leyes del país, y que el gobierno no iba a variar la marcha por lo que diga o haga el comandante Duncan, que además carecía de representación para intervenir en la cuestión, requiriéndole, en definitiva, que se ciña a su papel consular. Expresaba, por lo tanto, con gran empaque, que si Duncan u otro cometiese algún acto o procedimiento tendiente a desconocer la soberanía de Argentina sobre Malvinas y su derecho a impedir la pesca de anfibios en ellas, el gobierno dirigiría su queja formal al de Estados Unidos, bajo la firme confianza que será atendida como corresponda en justicia y procurará hacer valer y respetar sus derechos por todos los medios que estime conveniente, porque está bien persuadido